Bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, la profecía que te ayudará a entender las cartas apostólicas. Les invito a leer el texto bíblico en el libro de Juan, el capítulo 21, el versículo 18. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Allí encontramos una profecía de parte de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la vida del apóstol Pedro. Pedro, que había negado a su maestro 3 veces y que había vuelto a su antiguo oficio de pescador. Estando en la playa, el Señor Jesucristo resucitado se apareció y se manifestó nuevamente a sus discípulos. Y cuando se dirigió a Pedro, le preguntó las mismas 3 veces que él lo negó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? 3 veces lo negó y 3 veces Cristo se lo preguntó. Y cuando Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, el Señor le contestó con esta profecía: Pedro, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y ese otro te va a llevar, Pedro, a donde tú no quieres ir. El escritor Juan dice que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, dando a entender con qué muerte el apóstol Pedro glorificaría al Señor. Los estudiosos, los teólogos, los que tratan de entender la palabra de Dios por medio de la lógica, dicen que esta profecía se cumplió cuando el apóstol Pedro fue crucificado, que allí él extendió sus manos y que otro tomó sus manos y las clavó en el madero de la cruz. Eso nos enseña la teología, eso nos enseña el raciocinio de los hombres. Pero ya sabemos que para entender el texto bíblico se necesita la revelación del Espíritu de Dios, porque Dios ha enloquecido la sabiduría de los sabios, porque Dios entonces es el que abre el entendimiento, el que alumbra los ojos del entendimiento, para que podamos comprender el texto bíblico. Si miras el contexto de esta profecía, Pedro viene de negar al Señor 3 veces. Y el Señor le responde con esta profecía, anunciándole que cuando él era joven, dando a entender su ministerio. Cuando el Señor dice, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías, le está dando a entender a Pedro que
cuando recibió su ministerio, Dios lo usó poderosamente. Fue Pedro el que caminó por las aguas. Fue a Pedro el que le fue revelado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue a Pedro a quien le dieron las llaves del reino. Pedro tuvo un ministerio prominente, tuvo un ministerio poderoso, tanto así que tanto él como Santiago y Juan eran reconocidos como columnas en la iglesia primitiva. Muchos enfermos se sanaron cuando la sombra del apóstol Pedro pasó por donde ellos estaban. Pedro oró por los muertos y el Señor les devolvió la vida. El ministerio de Pedro fue un ministerio de mucho poder, un ministerio maravilloso. Dios le permitió a Pedro hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Por eso le dijo: cuando eras joven, te ceñías y te vestías, dándole a entender lo glorioso que fue su ministerio. Pero también le anuncia el futuro. También le dijo: mas cuando seas viejo, te ceñirá otro. El Señor Jesucristo le estaba anunciando a Pedro la aparición de otro personaje que iba a tener más renombre que el mismo apóstol Pedro, que iba a tener un ministerio más glorioso que el del mismo apóstol Pedro. Y ese otro que aparecería, Pedro no estaría de acuerdo con ese otro. Por eso Jesús le dijo: y te llevará a donde no quieras ir. Ese otro ceñiría a Pedro, le enseñaría a Pedro, pero Pedro no aceptaría la enseñanza de ese otro. Pedro nunca reconocería a ese otro. Es más, Pedro no estaría de acuerdo con ese otro. Por eso Jesús dijo: y te llevará Pedro a donde no quieras ir. Ahora bien, ¿quién es ese otro personaje que apareció en la historia de la iglesia, que tuvo un ministerio mayor que el del apóstol Pedro, que se convirtió en el misionero más grande de la iglesia cristiana, que fue llevado hasta el tercer cielo, donde Pedro no estuvo, ni Juan ni Santiago, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar? ¿Quién es ese otro que apareció en la historia de la iglesia cristiana y que tuvo tal vez más renombre que el mismo apóstol Pedro? Ya sabemos entonces que ese otro que apareció no es más y menos que el gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo fue ese otro apóstol de Cristo que apareció tiempo después de que el Señor le anunció a Pedro esta profecía. El apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, que era un fariseo de fariseos, criado a los pies de uno de los maestros más reconocidos en el pueblo de Israel, a los pies de Gamaliel, por lo cual Saulo de Tarso se convirtió en uno de sus mejores alumnos. Y el mismo Pablo dice que aventajaba
en el conocimiento de la ley a muchos de sus contemporáneos. Por eso, cuando se escuchó de un movimiento de judíos que anunciaban en el hijo de un carpintero al Mesías, al Salvador de Israel, Pablo se llenó de celo. Pablo se llenó de enojo y de ira porque Pablo no consintía ninguna enseñanza que fuera contraria a la ley de Moisés. Y por esto pidió cartas a los principales sacerdotes del pueblo de Israel para perseguir a estas personas que en su concepto eran herejes y merecían ser castigados por anunciar en Jesucristo el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que este Saulo, respirando aún amenazas contra los creyentes y con las cartas que le habían dado los principales sacerdotes del pueblo judío, se dirigía a Damasco a encarcelar a todos aquellos que anunciaban en Jesucristo al Mesías, al Salvador. Y camino a Damasco, dice la palabra de Dios que lo rodeó una luz del cielo al mediodía, que superaba la potencia del sol. Y esta luz entonces hizo que Saulo cayera de su caballo y quedara ciego. Y escuchó una voz en lengua hebrea que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y esa voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Allí Saulo de Tarso quedó ciego y fue llevado entonces a la ciudad, y allí el Señor tenía un siervo llamado Ananías, al cual el Señor se apareció y le dijo: Ananías, ve y ora por este hombre Saulo, para que recobre la vista. Pero Saulo tenía muy mala reputación en medio de la iglesia cristiana primitiva. Y Ananías le dijo: Señor, ese hombre es muy malo. Ese hombre persigue a tus hijos, los encarcela, los tortura. Pero Jesús le dijo: anda, ora por él, porque yo le voy a enseñar a ese hombre todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Allí fue Ananías y oró por Saulo de Tarso. Este recobró la vista y entonces comenzó un proceso de una revelación progresiva en la vida del apóstol Pablo. El Señor Jesucristo comenzó a aparecérsele al apóstol Pablo de manera progresiva. Y a medida que se le aparecía, le iba revelando todas las cosas que sucedieron después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, todas aquellas cosas viejas que pasaron cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado y todas aquellas cosas nuevas que comenzaron una vez este sacrificio fue aceptado. Solo Pablo entendió estas cosas. Solo Pablo escuchó estas palabras de Jesucristo cuando él
ya había resucitado, había ascendido al cielo como nuestro gran sumo sacerdote y había ofrecido su sacrificio, y éste había sido aceptado. Solo Pablo entendió lo que sucedió a partir de este momento. Y todas las cosas que sucedieron, Pablo las plasmó en sus 14 epístolas, en sus cartas apostólicas. Allí Pablo nos enseña, por ejemplo, que una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado, entonces Cristo obtuvo de la justicia divina la justificación que el viejo pacto de la ley solo podía otorgar al hombre que fuera capaz de obedecer a cabalidad todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés todos los días de su vida. Solo el Señor Jesucristo lo pudo hacer, porque Él fue el único hombre capaz de obedecer todos los días de su vida terrenal todos los mandamientos que Dios le había entregado al pueblo de Israel por medio de Moisés. Por eso Cristo alcanzó la justificación que ese viejo pacto de la ley otorgaba al hombre capaz de hacer todo esto. Y cuando Cristo alcanzó esa justificación, entonces logró darle cumplimiento a ese viejo pacto. Y cuando le dio el cumplimiento al viejo pacto de la ley, entonces se le puso fin a ese viejo pacto, porque por fin había aparecido un hombre capaz de obedecer y cumplir todas las demandas que ese pacto exigía. Por eso tú ves a Pablo allá en Romanos capítulo 10, versículo 4, enseñándonos precisamente lo que te estoy diciendo, que el fin de la ley es Cristo. Y mira cómo termina diciendo el versículo: para justicia a todo aquel que lo cree. ¿Por qué crees que Pablo dijo esas palabras? Porque cuando Cristo ofrece su sacrificio en el cielo como nuestro gran sumo sacerdote, y éste es aceptado y obtiene la justificación que el viejo pacto de la ley solo le podía entregar al hombre capaz de obedecer todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés todos los días de su vida terrenal, entonces Cristo obtiene esa justificación y le pone fin al viejo pacto de la ley y le da comienzo al nuevo pacto de la gracia. Y en el nuevo pacto de la gracia, Cristo, por ser el postrer Adán y ser figura del primero, entonces nos imputa a nosotros los que creemos esa justificación que Él alcanzó por medio de su perfecta obediencia a la ley de Moisés. En el nuevo pacto de la gracia, la justificación se alcanza por la fe, por creer todo esto que estamos hablando, por entender que por ser Cristo el postrer Adán, nos ha imputado la justificación que Él alcanzó sin nosotros mover un solo dedo, sin nosotros merecerlos, sin nosotros hacer méritos para alcanzarla. Por eso en el nuevo pacto de la gracia, la salvación se obtiene por medio de la fe y es por gracia. Es decir, no es por los méritos que nosotros podamos hacer. En el viejo pacto de la ley, sí era por los méritos. Recuerda que Pablo, allá en Romanos capítulo 10,
nos explica. Él nos dice entonces que en la ley dice la justicia que es por la ley, dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado en el cielo y se le pusiera fin al viejo pacto de la ley, la justificación solo se podía alcanzar por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero como el hombre, por estar vestido de un cuerpo defectuoso, de un cuerpo que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, nunca pudo alcanzar esa justificación, porque ningún hombre, por estar vestido de carne, está en la capacidad de obedecer todos los mandamientos de Dios todos los días de su vida. Por eso en ese viejo pacto de la ley nadie pudo ser salvo. Por eso es que Pablo nos enseña allá en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios. Porque es un pacto que exige fidelidad a Dios todos los días de su vida, en todo momento. Ningún ser humano pudo hacerlo, ni lo puede hacer en la actualidad. Eso solo lo pudo hacer Jesucristo. Por eso Jesucristo obtuvo la justificación que ese pacto entregaba. Y por eso Jesucristo le puso fin a ese viejo pacto de la ley. Mira cómo Pablo lo explicó en Romanos capítulo 7, versículo 4. Pablo nos enseña diciendo: así también vosotros habéis muerto a la ley, ¿mediante qué? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con esas palabras? Pues lo que te estoy diciendo, que mediante el sacrificio de Cristo, por Cristo haber obedecido a cabalidad todos esos mandamientos todos los días de su vida terrenal, entonces la justicia divina, cuando Él presentó ese sacrificio después de haber muerto, resucitado y ascendido al cielo, la justicia divina le otorgó la justificación que ese viejo pacto solo le podía entregar al hombre capaz de obedecer todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés todos los días de su vida terrenal. Por eso esa justificación solo la logró Jesucristo, porque no hay ningún hombre en la tierra capaz de hacerlo. No hay ni uno solo. Por eso, por ese viejo pacto de la ley, ningún ser humano puede alcanzar la justificación. La persona que se someta a obedecer los mandamientos de Dios, a obedecer siquiera un mandamiento de la ley de Moisés, siquiera uno nomás, está obligado a obedecerlos todos los días de su vida, a cabalidad, para lograr la justificación por medio de ese pacto. Por eso, por medio del viejo pacto de la ley, ningún ser humano pudo alcanzarla. Cristo lo logró, la obtuvo, y por ser el postrer Adán, nos la imputó a nosotros. Mira que la desobediencia de Adán le fue imputada a toda su descendencia, sin ellos hacer nada. Simplemente Adán desobedeció y para Dios, todos los seres humanos que nacieron después de Adán, para Dios eran desobedientes y pecadores. Así hicieran lo bueno. Porque Dios no tuvo en cuenta la desobediencia de los descendientes de Adán, sino que tuvo en cuenta la desobediencia de un solo hombre, en este caso Adán. Entonces, la desobediencia de un solo hombre, en este caso Adán, constituyó delante de Dios como pecadores a todos los seres humanos que nacieron después de Adán.
Pero mira que Pablo nos enseña que de la misma manera, es de la misma manera. Es decir, de la misma manera que sucedió con Adán, de la misma manera sucede con Cristo. Es decir, así como la desobediencia de Adán nos condenó a todos, la perfecta obediencia de Cristo a todos esos mandamientos de la ley de Dios nos ha justificado a todos nosotros, sin nosotros hacer nada. Eso es lo que Pablo llamó la justicia de Dios. Por eso en el Evangelio, no en la ley, en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las palabras inefables que Pablo oyó de parte del Señor Jesucristo cuando fue llevado al paraíso. Son las palabras que Pablo oyó de la misma boca del Señor Jesucristo, donde Jesucristo le explicó todo esto que estamos hablando en este momento. Todo lo que sucedió después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. ¿Qué sucedió? Se le puso fin al viejo pacto de la ley. Comenzó el nuevo pacto de la gracia. Por estar en ese nuevo pacto de la gracia nos fue imputado todo lo que Cristo hizo y logró. Por eso, mira que las cartas de Pablo utiliza mucho el término y juntamente con él. ¿Por qué Pablo utiliza esas palabras? Y juntamente con él, juntamente con Cristo. Porque Pablo entendió que todo lo que Cristo hizo y logró nos fue imputado a nosotros como si nosotros también lo hubiéramos logrado juntamente con él. Por eso Pablo dice que fuimos sepultados juntamente con él cuando él murió. Y que en ese acto fuimos bautizados en Cristo, pues fuimos bautizados en su muerte. Cuando Pablo lo entendió, Pablo dejó de bautizar en aguas. ¿Por qué Pablo dejó de bautizar en aguas? Pues porque el bautismo en aguas era indispensable, fundamental para la salvación antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado en el cielo. Recuerda que Cristo en los días de su carne, en sus 33 años de vida, vivió sujeto a la ley. Vivió bajo el pacto de la ley. Cuando Cristo vivió en este mundo, el pacto de la ley estaba vigente aún. Cristo aún no había muerto, ni había resucitado, ni había ascendido al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, ni había presentado su sacrificio, y este todavía no había sido aceptado, por lo cual el viejo pacto de la ley estaba vigente. Por eso Cristo en los días de su carne enseñó que para poder alcanzar la salvación, la justificación, era necesario obedecer los mandamientos de la ley. Cuando ese joven rico se le acercó y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Cristo? Lo llevó a los mandamientos. Los mandamientos sabes. Obedécelos. ¿Por qué Cristo enseñó que la salvación era por medio de la obediencia a los mandamientos? Porque Él estaba bajo ese pacto. Ese pacto todavía estaba vigente. Y Él vino a cumplir ese pacto. Él no podía enseñar otra cosa que ese pacto no enseñara. Por eso Él decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque estaba bajo la vigencia del viejo pacto de la ley. Por eso, aun cuando resucitó, le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado en aguas, ¿será qué? Salvo.
¿Pero conforme a qué? A ese viejo pacto de la ley, que todavía estaba vigente. Pues el Señor Jesucristo aún no había ascendido al cielo. Aún no había entrado al cielo mismo, como nuestro gran sumo sacerdote. Aún no había ofrecido su sangre, su sacrificio, y este aún no había sido aceptado. Por eso fue que mandó a sus discípulos a bautizar, a predicar el arrepentimiento. ¿Por qué Jesús en los días de su carne y aún los discípulos de Cristo que lo conocieron en los días de su carne y aún resucitado, pero cuando aún el viejo pacto de la ley tenía su vigencia, por qué ellos predicaron arrepentimiento y bautismo en aguas como la única forma de alcanzar la justificación? Porque todos ellos vivieron bajo el viejo pacto de la ley. El único apóstol de Cristo que conoció al Señor Jesucristo después de que éste había ofrecido su sacrificio y este sacrificio había sido aceptado, fue el gran apóstol Pablo. Él lo conoció después de la cruz. Por eso es que cuando tú ves en las cartas de Pablo, Pablo se esforzaba por presentar a Jesucristo y a éste como crucificado. ¿Por qué Pablo hablaba así? Pues porque Pablo entendía que Cristo, antes de que su sacrificio fuera presentado y aceptado en el cielo, vivió bajo el viejo pacto de la ley. Entonces, si una persona no entiende esto y aprende y empieza a imitar a Cristo conforme a los días de su carne, cuando vivió bajo el viejo pacto de la ley, entonces esa persona va a entender, va a pensar que para poder ser salvo tiene que hacer lo que Cristo enseñó. ¿Y qué enseñó Cristo? A obedecer los mandamientos. Y si no los obedecías, ¿qué tenías que hacer? Pues arrepentirte y bautizarte en aguas en su nombre para perdón de los pecados. ¿De cuáles pecados? Pues de haber infringido el viejo pacto de la ley. Ese es el pecado. El pecado es infringir la ley de Dios. En ese viejo pacto de la ley era necesario hacer todo esto. Por eso Cristo lo enseñó y los apóstoles que llegaron hasta la cruz también. Pero Pablo conoció a Jesucristo después de que su sacrificio fue aceptado. Cuando ya Cristo le había puesto fin al viejo pacto de la ley y le había dado comienzo al nuevo pacto de la gracia. Cuando ya Dios, por medio de Cristo, de su sacrificio, nos había imputado a nosotros la justificación que Él había alcanzado con su perfecta obediencia, la santificación y la redención. Por eso es que Pablo le dijo a los Corintios, 1 Corintios 1:30, que Cristo nos había sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo nos fue hecho todo eso por imputación, por ser el postrer Adán. Después de que se le puso fin al viejo pacto de la ley y comenzó el nuevo pacto de la gracia. Por eso Pablo nos presenta en esa posición en Cristo, justificados. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Esa es nuestra nueva posición en Cristo Jesús. En Adán, condenados. En Cristo, justificados. En Adán, pecadores. En Cristo, muertos al pecado, muertos a la ley. Y por estar muertos a la ley, muertos al pecado. ¿Por qué estamos muertos al pecado? Porque hemos muerto
a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y la ley de Moisés era el poder del pecado. Primera de Corintios 15:56. El mandamiento de Dios fue lo que condenó al hombre. Porque antes de venir la ley había pecado, pero no había una ley que condenara ese mal comportamiento. Pero una vez venida la ley, entonces ya hay una ley, hay un mandamiento de Dios que dice que lo que el hombre está haciendo está mal hecho. Lo condenó. La ley condenó al hombre. Por eso Cristo, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, lo primero que hizo fue darle cumplimiento a ese viejo pacto y ponerle fin al alcanzar la justificación que ese viejo pacto entregaba. Y al ponerle fin a la ley, el pecado perdió su eficacia. El pecado se murió, como dice Pablo allá en Romanos 7:8. Cuando Cristo le pone fin a la ley, entonces le quita el poder al pecado, el poder acusador del pecado. Y el pecado se murió. Es decir, con estos ojos físicos vemos pecado todo el tiempo. En todos los seres humanos que estén vestidos de carne se manifiestan las obras de la carne, en unos más que otros. Pero en todos, aun en los que dicen ser cristianos. Porque si usted le pregunta a una persona que se arrepintió, que se bautizó en aguas, usted le dice, usted después del bautismo no ha cometido nunca ni un solo pecado, no le puede decir que no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque está vestido de debilidad. Si una persona después de que se bautizara en agua, se arrepintiera y se bautizara, entonces quedara muerto al pecado, como dice Pablo, entonces ya no pecaría más. ¿Ya? Pero eso no es capaz de hacerlo nadie, porque si está vestido de debilidad, esta carne en cualquier momento lo lleva cautivo a hacer lo que él no quiere hacer. Por eso es que el que es bautizado, cuando menos piensa, piensa algo que no está bien o dice algo que no está bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir al culto. Y allá en el culto le predican y pasa a llorar allá al frente, Señor, perdóname, lávame con tu sangre. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque está vestido de debilidad y porque el hecho de que se haya arrepentido y se haya bautizado en agua no quiere decir que está muerto al pecado. Eso no es estar muerto al pecado. Estar muerto al pecado es entender que como Cristo es el postrer Adán y que todo lo que Él hizo nos fue imputado a nosotros como si nosotros también lo hubiéramos hecho. Entonces, Cristo obedeció la ley a cabalidad, ¿cierto? Yo también, en Cristo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Yo también. Por eso Pablo dice, Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, se tiene que saber eso, que nuestro viejo hombre, el carnal, el pecaminoso, donde se manifiestan las obras de la carne, fue crucificado juntamente con Cristo allá en la cruz. Y como fue crucificado, murió. Pablo lo dijo, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, Cristo, luego todos murieron. Este viejo hombre, mi existencia física, mi vida terrenal, la que estoy viviendo ahora, para Dios ya pasó. ¿Por qué? Porque para Dios mi vida física, mi vida terrenal, fue crucificada juntamente con Cristo. Y así como Cristo murió, yo morí juntamente con Él. Y así como Cristo resucitó, yo resucité juntamente con Él. Es que Pablo lo enseña. Mira lo que dice Efesios capítulo 2.
y juntamente con él, mira el término, nos resucitó. No dice nos va a resucitar, nos resucitó, es un hecho. Y juntamente con él también nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo? Usted y yo estamos aquí, sí, pero para Dios ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el postrer Adán, porque todo lo que Él hizo y logró nos fue imputado a nosotros. Porque crees que Pablo en Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, ¿qué pasó con ellos? También los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a qué imagen, a la imagen de su Hijo. Dios en este nuevo pacto de la gracia, a los creyentes, nos ve igualitos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. En nuestro hombre interior, que es el nuevo hombre creado según Dios, en nuestro espíritu. Porque en nuestro hombre exterior, en el físico, en la carne, ese ya no cuenta para Dios. Ya para Dios ese hombre terrenal murió, fue crucificado juntamente con Cristo. Por eso es que Pablo dice ahí mismo en Romanos 6:7, y el que ha muerto, ¿qué cosa? Ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. Como nosotros morimos juntamente con Cristo para Dios, entonces, como hemos muerto juntamente con Él, hemos sido justificados del pecado. Por eso el pecado se murió. Por eso estamos muertos al pecado. Aunque vivimos en un cuerpo defectuoso, donde se ven las obras de la carne, se ve el pecado en todo ser humano, bautizado o no, vaya al culto o no vaya, en todos. Entonces el que es bautizado en aguas que vive bajo el viejo pacto de la ley dice, no, pero es que yo me manejo mejor que ellos, yo cometo pecados chiquiticos, eso no vale ante Dios así. Eso ante Dios no vale. Es que ante Dios solamente vale Jesucristo. Son los méritos de Cristo, es lo que Cristo hizo lo que vale ante Dios. Y eso que Cristo hizo nos fue imputado a nosotros. Entonces, ¿en qué radica la confusión? Que hay muchas personas, muchos creyentes, la mayoría, casi todos, viven antes de la cruz. Ellos dicen, vea que es que el Señor mandó obedecer los mandamientos. Pero esa persona no entiende que el Señor mandó obedecer los mandamientos antes de que Él presentara su sacrificio, este fuera aceptado y comenzara el nuevo pacto de la gracia. Por eso mandó. Vea que es que el Señor mandó bautizarse en aguas en su nombre y por eso yo me bauticé. Sí, el Señor mandó eso. Y eso enseñaron los discípulos también. Los que lo conocieron a Él antes de que Él presentara su sacrificio y este fuera aceptado. Porque antes de que Él presentara su sacrificio y este fuera aceptado, entonces estaba vigente el pacto de la ley. Hay que entender eso. Por eso Jesús dijo, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro de la Biblia las cosas nuevas, nuevo pacto de la gracia, justificados en Cristo por imputación, redimidos, santificados en Cristo, perfeccionados y completos en Cristo por imputación, por ser Cristo el postrer Adán, las cosas nuevas y las cosas viejas, el viejo pacto de la ley, que terminó una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado,
donde se exigía obediencia a los mandamientos, arrepentimiento y bautismo en aguas para alcanzar la justificación. El escriba docto tiene que entender eso. El indocto revuelve todo, no entiende nada, él no entiende eso. Y entonces él dice, es que hay que predicar todo lo que dice la Biblia. Y hasta citan las palabras de Pablo. Es que vea que Pablo dice acá en 2 de Timoteo. Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, etcétera, etcétera. Es que eso es verdad. Toda la escritura, toda, desde Génesis y Apocalipsis, es inspirada por Dios, toda, y es útil para todo eso. Pero no toda es para nosotros los gentiles. No toda la escritura se escribió después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Es como, por ejemplo, yo te digo a ti, toda la medicina que hay en una farmacia es útil para sanar, seguro, pero no toda es para el hipertenso, no toda es para los diabéticos. El que trabaja en la farmacia tiene que saber qué medicamento es para cada persona, porque si yo le doy el medicamento del diabético al hipertenso, lo mato, o viceversa. No tiene que saber eso. Lo mismo en el texto bíblico. Yo en el texto bíblico tengo que entender que escritura está basada conforme al viejo pacto de la ley y que escritura está basada conforme al nuevo pacto de la gracia. El único apóstol de Cristo que escribió conforme al nuevo pacto de la gracia fue Pablo. Porque Pablo fue el único que conoció a Jesucristo cuando él ya había presentado su sacrificio, este había sido aceptado y ya había obtenido la justificación de ese viejo pacto y le había puesto fin. Pedro, Juan, Santiago, todos ellos conocieron a Cristo en los días de su carne, cuando el viejo pacto de la ley estaba vigente. Es más, cuando resucitó y los mandó a bautizar y a predicar, todavía estaba vigente el viejo pacto porque él no había ascendido al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, ni había presentado su sacrificio, ni este había sido aceptado. Por eso fue que cuando Pablo apareció y se reunió con los discípulos de Cristo, Pablo les enseñó todo esto que estamos hablando, todo lo que sucedió después de que Cristo presentó su sacrificio y este fue aceptado y comenzó el nuevo pacto de la gracia. Pablo estuvo reunido con Pedro 15 días, según el capítulo 1 de Gálatas. Y según el capítulo 2, se reunió con ellos para darles a conocer esta revelación que Cristo le había dado a él. Él se reunió con ellos. Y mira lo que dice Gálatas 2:6. Pablo dice, ¿sabe qué? Yo me reuní con los que tenían reputación, Pedro, Juan y Santiago. Y yo de ellos no aprendí nada. Ellos no me enseñaron nada nuevo a mí. ¿Por qué? Porque ellos no fueron llevados al paraíso. Porque ellos conocieron a Cristo en los días de su carne. Ellos conocieron a Cristo bajo el viejo pacto de la ley. Ellos no conocieron a Cristo cuando ya el viejo pacto de la ley había terminado. Ellos no conocieron a Cristo después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Solamente Pablo. Pablo fue el que recibió esta revelación. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago la recibieron. Pedro, Santiago y Juan no oyeron las palabras inefables que Pablo sí escuchó. Es más, lea las cartas de Pablo y lea las de los otros apóstoles. Pablo nos presenta muertos al pecado, por lo que les acabé de explicar ahora. Y usted lee a Juan y Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentirosos y la verdad no está en nosotros, porque Juan hablaba así. ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Quiere que le explique por qué Juan hablaba así? Porque nunca hubo acuerdo entre
los apóstoles que conocieron a Cristo antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado en el cielo y el gran apóstol Pablo. Ellos lo recibieron gozoso. Cuando dije, vea, este hombre nos perseguía y ya está con nosotros. ¿Y cómo? ¡Qué maravilla! Bienvenido Pablo, qué berriondera. Lo recibieron con gozo, con alegría. Hombre, ya no nos persigue, vea, ya está con nosotros. Pero ellos pensaron que él venía a someterse a ellos, a hacer lo que ellos hacían, a enseñar lo que ellos enseñaban. Ellos no contaban con que Cristo se lo iba a llevar al paraíso y le iba a revelar las cosas que sucedieron después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Ellos no tenían ni idea de eso. Y por eso lo recibieron con gozo. Pero, aunque lo recibieron con gozo, había un grupo de judíos que decían, yo no creo en la conversión de este que mató a Esteban, que venía a perseguirnos y ahora pues es que viene de amiguitos de no. Había un grupo muy celoso de parte de ese grupo que estaban con los apóstoles, que no aceptaban a Pablo, lo veían con desconfianza. ¿Y sabe a qué se dedicaban el grupo de judíos? Cada que Pablo fundaba una iglesia en medio de los gentiles, ¿qué les enseñaba Pablo a los gentiles? ¿A guardar los mandamientos? No, ¿cómo les iba a enseñar eso? Si Pablo ya tenía la revelación de lo que había pasado una vez Cristo presentó su sacrificio. ¿Qué les enseñaba Pablo? Hombre, muchachos, estamos justificados en Cristo. Cristo obedeció el viejo pacto, obtuvo la justificación que ese viejo pacto entregaba y le puso fin a ese viejo pacto y comenzó el nuevo pacto de la gracia, y en ese nuevo pacto estamos justificados, santificados, perfeccionados, completos en Cristo. Eso le enseñaba Pablo a las iglesias que él fundaba gentiles. Entonces después llegaban todos estos judíos celosos de la ley y de la circuncisión, porque Pablo le decía, no, eso de la circuncisión, eso ya pasó, eso era del viejo pacto, eso no se necesita, ni tampoco hay que obedecer los mandamientos, porque nosotros en Cristo, Dios nos ve como si ya los hubiéramos cumplido todos. Y esos judíos no aguantaban esa enseñanza, ellos se llenaban de rabia, entonces iban a las iglesias que Pablo fundaba y le decían a los gentiles, un momentico, venga acá, ¿qué le enseñó Pablo? No, él nos enseñó que estamos completos en Cristo, que no necesitamos obedecer los mandamientos, ni circuncidar, ni nada de eso, porque todo eso lo hizo Cristo a cabalidad, y cuando Cristo lo hizo, logró la justificación de ese viejo pacto, y comenzó el nuevo pacto de la gracia, y en ese nuevo pacto nos ha imputado todo eso que él hizo. O sea que para Dios, en el nuevo pacto de la gracia, en Cristo, ya cumplimos todo ese viejo pacto, ya no tenemos que hacer nada de eso para alcanzar la justificación, porque en Cristo ya estamos justificados delante de Dios. Y esos judíos se llenaban de rabia. ¿Cómo así? Ese Pablo es un hereje. Ese Pablo es un demonio. ¿Cómo así que no hay que guardar la ley ni los mandamientos y que tampoco se tienen que circuncidar? Nosotros no aceptamos eso. Y confundían a los hermanos gentiles. Y muchos de ellos les hacían caso y comenzaban dizque a guardar los mandamientos, dizque para alcanzar la salvación. Y muchos de ellos hasta, vea, se circuncidaron y todo. Eso le pasó a los Gálatas. Por eso Pablo todo bravo les escribe y dijo, además Gálatas, ustedes son muy bobos. Yo no les presenté a ustedes a Cristo, pero ya como crucificado. Yo no les enseñé pues que todos esos mandamientos de la ley, cuando Cristo los cumplió y los obedeció y obtuvo la justificación que ese viejo pacto daba, le puso fin a todo eso, y todo eso que él logró con su obediencia nos lo imputó a nosotros. Yo ya no les expliqué pues todo eso, Gálatas insensatos. Ustedes sí son muy bobos. Y es que ponerse a obedecer mandamientos ahora y a circuncidarse.
Y Pablo todo bravo en el capítulo 5 les dijo, ¿sabe qué, Gálatas, insensatos, tontos, bobos? Si ustedes se ponen a hacerle caso a esos judíos que no conocen lo que yo sí conozco, y se ponen a obedecer de nuevo los mandamientos de la ley, y se circuncidan, vean, les digo una cosa, Cristo a ustedes no les va a servir para nada. Es más, se desligan de Cristo y caen de la gracia de Dios. Y es más, están obligados a obedecer todos los mandamientos para ser justificados. Porque si ustedes volvieron a obedecer los mandamientos después de que yo les expliqué que ya estaban cumplidos en Cristo, que en Cristo estaban completos, entonces ahora les toca obedecer todos los mandamientos para alcanzar la justificación por ese viejo pacto, que eso ya pasó. Eso pasó. Y miren otra cosa que pasó, se cumplió la profecía de Juan capítulo 21, versículo 18, que las palabras de Cristo no se las lleva el viento. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, va a aparecer otro, con otra enseñanza, te va a vestir como no quieras, te va a enseñar cosas que vos no sabés, y vos no vas a aceptar, Pedro, vos te vas a ir en contra de ese otro. Esas palabras de Cristo se tenían que cumplir. ¿Y cuándo se cumplieron? Gálatas capítulo 2. Se reunió con Pedro, Juan y Santiago, los que eran considerados columnas, los de reputación de la iglesia cristiana de ese tiempo. Les explicó la revelación que Cristo le dio en el paraíso. Les explicó todo esto que les he hablado en este video. Todo lo que pasó después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. ¿Y sabe qué? Le dieron la mano. Pablo, Bernabé, hermanos, vamos a hacer un acuerdo. Usted, Pablo y Bernabé, vayan y prediquen a los gentiles el evangelio de la incircuncisión. Y nosotros, Pedro, Juan y Santiago, vamos a predicarle el evangelio solo a los judíos que crean en Cristo. El evangelio de la circuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Eso está en Gálatas 2:7. ¿Qué pasó ahí? O sea, que llegaron a un acuerdo. Los apóstoles. Ellos dijeron a Pablo, Pablo, vea, los gentiles no conocen la ley. Ellos no tienen problema. Enséñele lo que Cristo les reveló a usted. Que ellos no tienen problema. En la mente no tienen esa enseñanza de que tienen que obedecer los mandamientos para ser salvos. No. Vaya donde los gentiles y enséñeles lo que usted recibió del Señor. Y nosotros vamos donde los judíos, que para ellos sí, la ley no se las toque. Para ellos los mandamientos los hay que obedecerlos, y es más, la circuncisión. Y así acordaron Gálatas 2:7. Lea su Biblia. Yo no me estoy inventando esto. Pero ¿qué pasó? Después de que habían hecho ese acuerdo y se dieron la mano y todo, y amiguitos, ¿sí o no? Una vez Pedro subió a Antioquía y sabe que se sentaba con los gentiles y comía chicharrón con ellos. Y Pablo lo vio y dijo, este Pedro cómo me entendió. Vea cómo se sienta con los gentiles. Entendió que ya no hay necesidad de obedecer esos mandamientos de la ley, porque ya en Cristo Dios nos ve como si hubiéramos cumplido todos a cabalidad. Ve este Pedro cómo entendió que ya está justificado en Cristo. Pero qué bien, Pedro, te felicito comiendo con los gentiles y chicharrón, marrano, vea usted, qué bien, ¿no? Pero cuando llegó Jacobo con los otros judíos, con esos otros judíos que no creían en Pablo, que lo veían con desconfianza, ahí mismo Pedro se asustó todo y se paró de una, y como decimos en Antioquia, se hizo el bobo, vea, mirando para todos lados. Yo no estoy comiendo con ellos, Entonces cuando Pablo lo vio, Pablo entendió, dijo, este Pedro es muy hipócrita. Pedro, vea, me hizo creer a mí que había entendido lo que yo le enseñé, y por eso estaba comiendo con ellos. Pero vea, apenas llegó Jacobo, se paró. O sea que Pedro no entendió a Pablo. Y nunca le creyó, aunque le dio la mano.
Y lo llamaba amado hermano Pablo. Eso se llama hipocresía. Pedro era un hipócrita. Y por eso ahí mismo en Gálatas 2:14, mira lo que Pablo les dijo. Le dijo a Pedro. Le dijo, oísteme Pedro, si vos sos un judío y vivís como los gentiles, porque mira que estás comiendo chicharrón con los gentiles, entonces ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué hacía Pedro? Obligaba a los gentiles a judaizar. Lo mismo que hacían ese grupo de judíos que desconfiaban de Pablo. ¿Y sabe qué? Pablo lo reprendió delante de todo el mundo. Lo hizo quedar en ridículo. Lo dejó como un hipócrita. Y después de eso, hubo una enemistad entre Pablo y los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su cargo. Se cumplió la profecía de Cristo. Pedro, vos antes eras el chacho de los apóstoles. Vos antes eras el que llevaba la batuta. Vos eras el más privilegiado acá. Pero después de que me negaste, te voy a anunciar una cosa, Pedro. Viene otro apostolado, viene otro apóstol, que yo le voy a revelar cosas que usted ni idea, mijo. Y ese te va a enseñar a vos, y ¿sabes qué? Y vos no lo vas a aceptar. Por eso le dijo, y te llevará a donde no quieras ir. Comenzó una rivalidad entre Pablo y los otros apóstoles. Los otros apóstoles, después de que Pablo puso en ridículo a Pedro, ellos ahí mismo cambiaron la actitud. Ellos hicieron lo que hacen los hipócritas. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el sistema religioso, que ejercía como pastor de una denominación cristiana. Eso cuando me hicieron la despedida que iba a salir a predicar, todos esos hermanos lloraban y me abrazaban, hermano, qué hermosura, qué belleza. Y después de que la carne me traicionó, ya después me los encontraba y ni me saludaban, ni me daban la mano. Primero lloraban por mí, después no me dan la mano. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Es pura hipocresía. Es pura falsedad. Como era Pedro era un hipócrita. Y Pablo sí no se quedó callado, un momentico, Pedro, vos sos un hipócrita. Y después de eso, la relación entre ellos se fracturó. ¿Por qué? Porque había una profecía. Porque Cristo lo había anunciado. Juan 21:18. Se cumplió esa profecía. Y ¿sabe qué? Los apóstoles, ¿sabe a qué se dedicaron? Se unieron con ese grupo de judíos que desconfiaban de Pablo. Se unieron a ellos y comenzaron a visitar las iglesias gentiles que Pablo fundaba. ¿No me cree? Lea 2 Corintios capítulo 11. Mire lo que dice ahí. Pablo se los dijo a ellos. Porque si aparece otro, hablando de otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, a ese recibís. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, dando a entender que los que aparecieron en la iglesia de Corinto, a predicarles a los hermanos de Corinto otro Jesús. ¿Por qué otro Jesús? Porque es que una cosa es Jesús en los días de su carne, que vivió y enseñó bajo el viejo pacto de la ley, y otra cosa es Jesús resucitado y después de que presentó su sacrificio y este fue aceptado. Cristo resucitado, después de que su sacrificio fue aceptado, Él representa una nueva creación. Ya no vive bajo la ley, ni bajo el pecado, ni bajo la muerte, ni bajo la condenación.
cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado. Todas esas cosas viejas pasaron. He aquí todas fueron hechas nuevas. ¿Qué fueron las cosas nuevas que fueron hechas nuevas cuando el sacrificio de Cristo fue aceptado? La justificación, la redención, la santificación, la perfección en Cristo Jesús. Fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos un espíritu con Él. Una cosa es Cristo antes de que su sacrificio fue aceptado, y otra cosa es después. Los apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, lo presentaban antes de la cruz. Por eso enseñaban los mandamientos como la norma para alcanzar la justificación. Si no los obedecías, eras un pecador y tenías que arrepentirte y bautizarte en aguas para alcanzar la justificación. Eso fue lo que ellos enseñaron, porque ellos no entendieron ni aceptaron a Pablo. ¿Y por qué no lo entendieron ni lo aceptaron? Porque había una profecía, ya Cristo lo había anunciado. Por eso era que Juan decía, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué Juan decía eso? ¿Quién decía que estábamos muertos al pecado? ¿Quién decía que el pecado se murió? ¿Quién enseñaba eso? Pablo. Entonces, ¿por qué Juan escribía así? Para contradecir a Pablo. Pablo enseñaba, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso enseñaba Pablo. Entonces, por allá Santiago escribió y dijo, no solamente con la fe, también hay que meterle obras a eso. Contradiciendo a Pablo. Vea, Pablo presentaba a la iglesia de Cristo como estamos, santos, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. ¿Y cómo la presentó Juan en Apocalipsis? Lea el capítulo 3 de Apocalipsis para que vea cómo ve Juan la iglesia. ¿La ve en pecado? ¿Por qué? Porque Pedro, Juan y Santiago y los apóstoles de la circuncisión, ellos no recibieron la revelación que Pablo sí. Y cuando Pablo se las explicó, no la entendieron. Y cuando Pablo reprendió a Pedro, imagínese, usted es un pastor de esos viejos de iglesia, pues, que lleva 60 años en el evangelio, y en una reunión de pastores se levanta un pastor que lleva un mes en el ministerio y lo reprende a usted con justa causa delante de todos. Por muy pastor que usted sea, usted le coge maluquera a ese pastor y le empieza a hacer la guerra. Por debajito, con hipocresía, porque así se manejan las cosas en esas iglesias. Yo recuerdo cuando yo era pastor de allá del sistema religioso, tenía una congregación pequeña, y entonces los pastores de las iglesias grandes de los lados, dice que vamos a ayudarle, hermano, para que su iglesia crezca. ¿Y sabe qué me mandaban? A todos esos creyentes que les ponían problemas a ellos allá, a los que no diezmaban, todos esos creyentes que ellos no querían que estuvieran en sus iglesias, me los mandaban a mi congregación, y luego me dan la mano, hermano, ahí le mandé a esa familia, hermano, para que la iglesia le crezca. ¡Qué hipocresía! Eso es pura hipocresía. Es que el que vive la ley, bajo la ley, es un hipócrita, porque tiene que aparentar que es bueno, porque la ley le demanda eso, le exige, se vuelve un hipócrita. Todo el que vive bajo el pacto de la ley, es que tratando de hacer los mandamientos para saber, eso es un hipócrita. Es un hipócrita, como lo era Pedro, hipócrita, como lo era Santiago y Juan, hipócritas. El mismo Pablo lo dijo, eso yo no me lo estoy inventando, lea su Biblia, Gálatas 2:14. Porque vivían bajo un pacto que nunca, eso no lo pudo cumplir nadie, ni ellos ni nadie. Si no lo pudo cumplir ninguno de ellos, lo va a cumplir usted ahora. Usted no puede cumplir eso. Si usted no acepta la justificación que Dios nos da gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo, usted no puede ser salvo.
usted nunca va a alcanzar su justificación. Si usted a esas alturas de la vida todavía cree que tiene que obedecer los mandamientos para ser salvo, usted está bajo el viejo pacto de la ley y está obligado a cumplir todos los mandamientos de esa ley todos los días de su vida, y usted nunca va a poder hacer eso. Por eso nunca va a alcanzar la justificación. Por eso fue que Pablo se enojó con los apóstoles. Mire lo que le dijo a Tito. ¿Sabe cómo Pablo llamaba a los apóstoles? Los de la circuncisión. ¿Por qué los llamaba así? Porque recuerde, Gálatas 2:7. A Pedro le fue encomendado el evangelio ¿de qué? De la circuncisión. Es decir, la enseñanza que recibió del Señor Jesús cuando el viejo pacto de la ley estaba vigente. Es decir, Pedro predique arrepentimiento, bautismo en aguas para que la gente alcance la justificación. Viejo pacto de la ley. Pero a Pablo le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión. Es decir, la enseñanza que parte de la boca de Cristo, pero cuando ya Él le había puesto fin al viejo pacto de la ley y le había dado comienzo al nuevo pacto de la gracia. Hay que hacer esa diferencia. Tienes que ser un escriba docto en el reino de los cielos. Porque si sigues de indocto, Cristo no va a ser formado en la mente de los creyentes a los que vos le predicas la ley. Es que vos tenés esa cabeza confundida. Mezclaste los dos pactos. Porque pensás que hay que predicar todo lo que está en la Biblia. Porque todo es palabra de Dios. Sí, todo es palabra de Dios. Pero no todo es para los gentiles. Es que hay un apóstol a los gentiles. Uno, y es Pablo. Y ya les acabo de explicar por qué motivo. Pero el pastor que no entiende esto, eso mezcla todo. Mezcla ley con gracia. Y por eso en la dominical, somos salvos por la fe, por la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. En Cristo somos más que vencedores. Nuevo pacto. Y por la tarde, culto evangelístico, eres un pecador y tienes que arrepentirte y bautizarte en aguas en el nombre de Jesucristo para alcanzar tu salvación. Viejo pacto. Mezcla todo. Tiene esa cabeza confundida. No es un escriba docto. Revuelve todo y eso le enseña al pueblo. Entonces está loco él y enloquece al pueblo. Por eso mira lo que le dijo Pablo a Tito de los apóstoles y de los pastores que enseñan los dos pactos mezclados. Tito 1:10. ¿Qué le dijo Pablo a Tito? Lea Tito 1:10 y 11. ¿Sabe para qué sirve esa enseñanza de los dos pactos mezclados? Trastorna la mente del creyente, lo confunde. Por eso no se ve completo ni justificado en Cristo. Por eso él no se ve perfecto en Cristo. ¿Por qué? Porque también en su cabeza tiene el viejo pacto, tiene una mezcla. Y Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda esta masa. Esa enseñanza de Pedro, Juan y Santiago, que es la enseñanza que tienen los pastores hoy en día, ha leudado toda la masa, todo el cerebro de los creyentes, los tienen confundidos, trastornados, y no permite esa mezcla de los dos pactos, no permite que Cristo sea formado en la mente del creyente. Y sí, porque Cristo solamente se forma en la mente del creyente con la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol a nosotros los gentiles. Recuerde que Pedro, Juan y Santiago son los de la circuncisión, a los judíos, Gálatas 2:7. Pablo, a nosotros los gentiles. Hay que aprender a hacer esta diferencia en la Biblia.
Hay que ser un escriba docto en el reino de los cielos, sacar las cosas nuevas y las viejas. Porque si mezclas todo como lo estás haciendo, te confundes tú y confundes la congregación a la que le estás enseñando todo eso. Por eso, ¿sabe qué dijo Pablo de los que predican así? Los que mezclan los dos pactos, que en ese tiempo eran los apóstoles y esos judíos que no aceptaron a Pablo, y que en este tiempo son los pastores de hoy en día. ¿Sabe qué dijo Pablo? Es necesario, taparles la boca, porque confunden casas enteras con esa enseñanza. No es que predican otro Jesús, enseñan a Cristo, cuando Él estuvo acá en carne y el viejo pacto de la ley estaba vigente. Entonces hacen que los gentiles judadicen, hacen que los gentiles se sometan a los mandamientos, como hacían los judíos, ellos mismos con los gentiles en el tiempo de Pablo. Iban allá y le decían, ¿qué les dijo Pablo? No, que estamos completos en que, ¿cómo? Oiga, tienen que obedecer los mandamientos y vea, circuncidarse. Por eso es que Pablo les decía, los mutiladores del cuerpo, así los llamaba Pablo. ¿Por qué los llamaba los mutiladores? Porque vea, hacían que los gentiles se circuncidaran. Hoy en día los disque cristianos no se circuncidan, pero viven pensando que tienen que obedecer los mandamientos para salvarse. Por eso es que viven arrepintiéndose y por eso es que se bautizan en aguas. Viven bajo el viejo pacto de la ley, porque no creen que en Cristo ya han alcanzado la justificación, ya Dios los ve justos, santos, perfeccionados. Ellos no creen eso. ¿Y por qué no creen eso? Porque vea, en esa cabeza de ellos hay dos pactos, está mezclado todo eso. Mejor dicho, son hipertensos y el de la farmacia, como es un indocto ahí que no sabe diferenciar entre los medicamentos, le dio el medicamento de los diabéticos. Así está la iglesia de Cristo ahora. Por eso no se ven completos y perfectos en Cristo. Por eso a ellos Cristo no les ha servido para nada. Para nada. Pero los que entendemos el Evangelio de Pablo, que vivimos después de la cruz, sabemos que ya hemos sido justificados y santificados y perfeccionados en Cristo. Estamos honrando la sangre de Cristo. Estamos honrando el sacrificio de Cristo por medio de la fe, porque le creemos al Señor. Creemos que su sacrificio fue suficiente. Ya no vivimos con miedo que al pecado, que a la condenación, que no, que me voy a guardar en santidad para que Dios me salve. No, yo no vivo bajo la ley, yo no vivo bajo ese viejo pacto. Yo vivo bajo la gracia de Dios, que me enseña que en Cristo estoy completo y perfecto en Él. Así me ve Dios. Y cuando Él venga se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, porque así estamos en Cristo Jesús. Honramos el sacrificio de Cristo. Usted que todavía está bajo el viejo pacto, es que obedeciendo mandamientos y bautizándose y todo eso, dice que para ser salvo, usted no honra la sangre de Cristo, porque usted no cree lo que Cristo hizo por usted. Y por eso trata con su esfuerzo y defectuosa obediencia alcanzar la salvación, que Cristo con su esfuerzo y perfecta obediencia alcanzó por nosotros. A usted Cristo no le sirve para nada. Usted vive bajo la ley, bajo un pacto que nunca va a poder cumplir y nunca va a alcanzar su justificación. Nunca. Porque en este nuevo pacto de la gracia somos justificados solo en Cristo Jesús. Les invito para que sigamos tratando estos temas en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.